tengo esta ansiedad de usar los minutos que me quedan de pantalla porque lo más seguro es que no regrese a la televisión. Obviamente las razones por las cuales me voy no me satisfacen, no son reales las que me han comunicado. Y lo entiendo, o sea, aquí hay alguien muy poderoso que ha pedido mi cabeza, razón por la cual me voy. Y aborrecer a muchas personas que estando en este canal y sabiendo que soy una trabajadora de la empresa, se encargan de hablar de mí, de burlarse de mí todos los días en chats donde participan gerentes, productores. Y soy periodista y tengo muy buenas fuentes y tengo capturas de chats que no voy a mostrar. Yo para eso soy una dama, ¿saben? Yo no necesito una cartera de $10.000 para ser una persona de nivel. Bienvenidos a Digital Noticias. La reciente confesión de Magali Medina, conductora de Amagali TV La Firme. Magali admite en vivo que, efectivamente, solicitó el despido de Juliana Oxenford de ATV en el pasado, aunque no se hizo caso a su pedido. Y si tengo que pedir tu cabeza, por eso sí la pedí, cierto, pero la pedí hace tiempo. Cuando hablaba de esto y cuando defendía a Castillo, yo decía, Dios, ¿en qué vamos a convertir nuestro país si esta realmente se sale con la suya y su candidato sale porque lo defendió a morir? La solicitud se originó durante la campaña electoral de 2021, cuando Magali percibió un favoritismo hacia Pedro Castillo por parte de Juliana Oxenford. La Urraca argumenta que no compartía las opiniones castillistas de Juliana y que expresó su desacuerdo con el liderazgo de Castillo debido a sus opiniones sobre corrupción y contratación de personal corrupto. Ya sale elegido. Y salió. Ahí pedí tu cabeza, te lo digo, sí lo pedí. Pero ¿cómo será que soy acá la última rueda del coche que nadie me hizo caso? A pesar de su pedido, los dueños de ATV renovaron el contrato de Oxenford, lo que Magali critica señalando la baja del rating del programa de Juliana. Ya, y le renovaron el contrato. Así es, así de simple. Si yo fuera tan poderosa en ese momento te hubiera sido y nos hubiera hecho mucho bien a este canal. Magali también cuestiona el hecho de que Juliana Oxenford haya dedicado un programa completo a hablar sobre las razones de su no renovación, acusándola de difamación e insinuando que ella es la villana, a lo que Magali responde diciendo que no es dueña de todos los canales de televisión y que es tan común como cualquier otra persona. Hoy día convirtió su programa en una letrina, parecía cantina de mala muerte, una mujer en televisión nacional llamándose a sí misma periodista y con clase, inundó la pantalla de nuestro canal, llenando de lisuras todo el rato. Ella parecía que estaba en una cantina o no sé, en la sala de su casa, ahí se acostumbrará a decir tantas lisurotas, pero no es, por ejemplo, mi vocabulario. Y si de repente lo es o digo lisurotas fuera de cámara, no la digo frente a la pantalla de televisión, a menos que realmente me salga por ahí una lisura del alma cuando el momento así lo requiera. ¿Qué cosa dijo? Pero así fue, le renovaron su contrato y ahora, claro, que el rating lo tiene en el piso, le dijeron, ya pues todos te queremos mucho acá, o sea, te queremos consentir, porque acá la gente es muy consentidora, los directivos son de verdad muy consentidores, han visto cómo me aguantan a mí tantos años. Me hubieran podido votar por las cosas que digo, que hago, porque soy una caprichosa, porque tengo mis ideas, porque las defiendo, porque soy temperamental, sí, pero hago que este programa funcione, hago lo que se te pide por contrato, haz rating. Eso es lo que se te pide por contrato. No lo haces y me van a dejar de querer mañana mismo. Sé rentable, no eres rentable, te vas mañana mismo. Así es, yo firmo un contrato sabiendo que eso va a pasar en el momento que pase. ¿Ya? Y me tendré que ir porque no hice la chamba que me encargaron y para la que me pagan y para la que nos pagan muy, pero muy bien. Así que estamos ahí de acuerdo porque hoy día cambió de opinión. Oye, no me vengas, pues no quise que eres coherente diciendo cosas o dando a entender, cosas que en las redes sociales han interpretado, que se refiere a la persona poderosa. Te voy a decir una cosa, Oxenford, ahora que ya no estás, y eso te lo puedo decir en tu cara, y lo dije acá, porque yo no soy cobarde. Las cosas hay que decirlas como son, yo lo mantengo. Yo no he pedido tu cabeza, no, ahora no, este año no. Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista, y yo no soy ni aprista, ni fujimorista, no. A mí no me vengan con esas tonteras. A mí no me pongan etiquetas políticas que no las tengo. No. Yo soy de derechas, punto, simple, de derechas. Para mí tiene que haber libre mercado, punto. Nada más. Menos pobreza, más seguridad. Esa es mi política.
Eso es lo que yo abrazo, eso es lo que quiero. Inversión, 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 para que la gente tenga trabajo, para que las universidades cuando salgan no estén con su título colgado, mosqueándose en la pared. Eso es lo que quiero. Quiero que nuestro país avance, eso es lo que quiero. Y a mí no me interesa un rojo que no sabía, analfabeto, que no sabía ni leer ni escribir, no sé qué le enseñó durante muchos años a sus alumnos,